Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Antonio Argueta Reyes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Informática Administrativa. En este video yo les vengo a hablar acerca de las bases de datos relacionales. Vamos a empezar por su concepto. Dice que, ¿qué es una base de datos relacional? Pues las bases de datos relacionales apuntalan mucho a aplicaciones y software. ¿Pero por qué? ¿Qué es? Dice que un concepto capital del modelo relacional es el de la relación. Una relación representa un conjunto de entidades con las mismas propiedades. Cada relación se compone de una serie de filas o registros, las llamadas tuplas, cuyos valores dependen de ciertos atributos o columnas. Dice, aquí tenemos también lo que es la tabla, dice, concepto clásico de la organización de la información. Es el formato que utiliza el modelo relacional para explicar de un modo visual la ordenación de los valores de una tupla en función de los atributos definidos en la relación. Una base de datos relacional no es otra cosa entonces que un conjunto de tablas interrelacionadas. Las tablas son sistemas de clasificación constituidos por filas horizontales y columnas verticales que permiten agrupar datos y presentarlos de forma ordenada. Cada fila de una tabla se denomina tupla. Los valores que contiene cada tupla vienen determinados por los atributos definidos en el esquema relacional. Aquí tenemos lo que son las restricciones en el modelo relacional. Dice que las restricciones son condiciones que deben cumplir todos los estados de relación válidos. Hay tres tipos principales de restricciones en el modelo relacional, que es las restricciones clave, las restricciones de dominio y las restricciones de integridad referencial. Restricción clave, dice que una restricción clave es cuando debe haber al menos un subconjunto mínimo de atributos en la relación que pueden identificar una tupla de forma única. Un atributo clave no puede tener valores nulls. Las restricciones clave también se conocen como restricciones de entidad. Aquí tenemos lo que es las restricciones de dominio, que dice que limitan el rango de valores de dominio de un atributo. También especifican la individualidad, y si un atributo puede tener un valor nulo, también puede especificar un valor predeterminado para un atributo cuando no se proporciona ningún valor. Y tenemos aquí también la restricción de integridad referencial, que establece que las relaciones de la tabla siempre deben ser consistentes, es decir, el campo de la clave externa debe estar de acuerdo con la clave primaria a la que se hace referencia la clave externa. Cuando cambio de campo de clave principal debe aplicarse a todas las claves externas o no aplicarse en absoluto. Aquí tenemos bases de datos relacionales. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, vamos a ver las ventajas que tienen las bases de datos relacionales. Sencillez. Dice que el modelo de datos que subyace a la base de datos relacional se implementa y gestiona más fácilmente que otros modelos. Son ingentes cantidades de información, datos de clientes, listas de pedidos, movimientos de las cuentas que las empresas quieren almacenar a largo plazo, se organizan sin problema en la estructura de tablas en que se basa el modelo relacional de base de datos. Escasa redundancia de datos. Dice, las formas normales del modelo relacional fijan una normativa que tiene el fin de evitar duplicaciones y las reglas de normalización se aplican de forma consecuente. Los sistemas relacionales facilitan un almacenamiento de datos libre de redundancias, puesto que solo es necesario editar los datos una única vez, lo que simplifica sobre todo el mantenimiento interno y técnico del banco de datos. También tenemos lo que es la alta consistencia de datos, que dice que las bases de datos relacionales normalizadas permiten almacenar datos sin contradicciones, contribuyendo así en la consistencia de los datos. Asimismo, los sistemas relacionales presentan funciones con las cuales se definen
y controlan automáticamente las condiciones de integridad. Aquellas transacciones que ponen en peligro la consistencia de los datos se bloquean. Procesamiento de datos orientado a conjuntos. El sistema de base de datos relacional se apoya en un procesamiento orientado a conjuntos que subdivide cada entidad en valores mínimos. Esto permite conectar diferentes por medio del contenido, así como realizar consultas complejas como join. Y también tenemos los inconvenientes de las bases de datos relacionales, que son las desventajas. Y tenemos que la presentación de los datos en tablas. No siempre es posible integrar cualquier tipo de dato en el formato fijo de las tablas bidimensionales, aun cuando estén interconectadas. Impedancia de mismatch. Los datos abstractos o no estructurados que surgen en relación con aplicaciones de multimedia y las soluciones del Big Data no pueden representarse en modelos relacionales. Y tenemos el sistema no jerárquico, que las bases de datos relacionales no ofrecen la posibilidad, a diferencia de las orientadas a objetos, de desarrollar tablas con clases organizadas de forma jerárquica, impidiendo así poner en práctica conceptos como las entidades subordinadas, que heredan propiedades de entidades superiores. De este modo no es posible, por ejemplo, crear subtuplas. Todas las tuplas de una base de datos relacional están en el mismo nivel jerárquico. Y tenemos la segmentación de los datos, el principio de la base de los sistemas relacionales, que consiste en almacenar la información en tablas separadas. Normalización conduce inevitablemente a su segmentación. Este diseño deriva en complejas consultas que abarcan varias tablas, de modo que el elevado número de segmentos resultantes acostumbra a reflejarse negativamente en el rendimiento. En conclusión, pues son especialmente la gestión de grandes volúmenes de datos en el marco de los análisis de Big Data y el almacenamiento de datos abstractos. Los factores que saturan la capacidad de los sistemas relacionales, y es precisamente aquí donde los sistemas especializados como los BD basados en objetos o los conceptos desarrollados en la senda del movimiento muestran su superioridad. Si bien no es posible prescindir completamente del modelo relacional, las bases de datos relacionales despliegan todo su potencial, sobre todo en aquellos ámbitos corporativos protagonizados por el procesamiento de datos de transacciones. Y bueno, y esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por su atención.